Muy buenos días, te saluda Juan Mesa, co-host de Micrófono Amarillo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, a quienes nos siguen en el estreno, a la militancia perredista y a las y los michoacanos. Muchas gracias por sintonizarnos. A la producción, muy buenos días. Y el día de hoy me complace presentar a un gran referente del Estado, político, funcionario, militante, licenciado, ciudadano, el compañero licenciado Armando Hurtado Arévalo. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juan. Bien. Saludos a todos los que nos ven en las plataformas digitales, saludar a la producción y pues un gusto estar aquí en este espacio, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la casa del PRD. Sí, la verdad es que así emblemático este espacio del perredismo michoacano y que hoy se dé cita con nosotros significa mucho. Y para dar inicio, me gustaría empezar con una pregunta para romper el hielo y que quienes nos escuchan y nos ven puedan conocer al licenciado Armando Hurtado. Y si me lo permite, para esta pregunta lo voy a tutear. ¿Quién es Armando Hurtado? Más allá del político, más allá del licenciado, del presidente hoy de la Asamblea Estatal del PRD, ¿quién es Armando Hurtado Arévalo? Bueno, pues un amigo, alguien que pues, se ha desempeñado toda la vida, digamos, profesional, desde los años, incluso desde los 80s en la vida política, desde la época estudiantil, la etapa profesional. Yo egresé de la Facultad de Derecho en el 85-90 y prácticamente desde el origen del PRD, inmersos en esta línea política, afortunado de poder haber sido incluso una representante popular, fui presidente municipal, siendo joven incluso, a mis 26 años, wow. 26, 27, y la verdad que una profesión la política, una profesión. Entonces soy una persona que le he dedicado buena parte de mi vida en el tema político, en el tema del servicio público, en el tema de la relación humana, porque es fundamental para el tema político, es decir, el sentimiento y la vocación que te genera justamente la perspectiva y la visión de qué es lo que quieres tú ser. Y cuáles son tus objetivos como persona en sociedad, en familia por supuesto, en sociedad y en un proyecto colectivo políticamente hablando como lo fue y en el cual ha estado el PRD. ¿Cómo era el licenciado Armando en la universidad? ¿Era el inteligente del grupo, el líder, el que llevaba la batuta para las manifestaciones, el tranquilo? Fíjate que en ese tiempo la Facultad de Derecho ni siquiera era no se encontraba tan inmersa en la movilidad política, pues para buscar incluso la representatividad estudiantil era más, como más discreto el tema, muy elitizado, pudiéramos decir. No era aquella gran participación estudiantil, al menos en ese tiempo. Pero sí manteníamos, recuerdo muy bien en el aula, permanentemente una discusión en el tema político, sobre todo en una materia que era la de desarrollo económico. Okay. Y teníamos extraordinarios maestros, recuerdo el gran maestro Marco Antonio Aguilar Cortés. Okay. Sí. Discutíamos el tema político en el marco de su propia clase. Él fue candidato en el 88 ¿Con el frente? Por el PRI, él era del PRI, y el maestro Ortiz Melgarejo iba por el Frente Democrático Nacional. Y entonces era parte de la discusión en el aula desde ese tiempo. Sí. No existía el PRD, era el Frente Democrático Nacional. Entonces, por cierto, el profesor Ortiz Melgarejo le ganó al maestro Marco Antonio. Entonces fue el inicio, digamos, de una etapa políticamente hablando, de gran actividad, ¿sí? Porque
La campaña del ingeniero Cárdenas en el 88 fue un parteaguas a nivel nacional. Y quienes estábamos en ese tiempo estudiando, pues nos permitió entrar de lleno en esa ruta en la que creíamos, en la ruta de la izquierda, con un personaje de la talla del ingeniero Cárdenas. Y entonces, pues, desde ahí hasta la fecha, Juan, inmersos, con muchas etapas, por cierto. Claro, y ahorita vamos a abordar cada una de ellas. Y ahorita que comenta que se daban estos debates en la coyuntura política que se vivía en ese momento, ¿ya se encontraba de manera inmersa o activa usted en los movimientos políticos, además de estar en la coyuntura universitaria? Que sin duda los diálogos ahí son importantes, pero también cuando se empiezan a formar estos frentes, ¿cuál era su participación? ¿Desde dónde empezó a participar en ese momento? Bueno, nos desplegamos en las colonias, incluso en el estado. Recorrimos la parte incluso de Tierra Caliente en el 88, en esa campaña política. Fue un despertar del pueblo, y donde tú como estudiante te sentías parte de. Evidentemente traías ya un sentimiento y una idea y una visión, querías algo, querías un cambio. No se coincidía porque tú tenías un sistema hegemónico. Recuerdo que incluso en el salón estaba el líder del Frente Juvenil Revolucionario, y era muy difícil ver en el corto plazo que se pudiera dar esa irrupción política nacional, y evidentemente nuestro estado pues, fue la cuna de esa irrupción política. Entonces era muy difícil pensarlo, y sin embargo se dio. Y eso nos permitió, pues, con aquella fortaleza y rebeldía juvenil, estudiantil, y además una formación en esa ruta, pues evidentemente aprovechar esa coyuntura y entrarle de lleno a la campaña, entrarle de lleno a divulgar el plan del ingeniero Cárdenas como candidato del frente que aglutinaba a todas las izquierdas nacionales, incluso los movimientos comunistas, socialistas, de izquierda, de toda la modalidad confluyó en ese gran frente. Y para nosotros para mí en lo personal, pues fue el punto de partida de algo que esperábamos, que pudiese incidir en el cambio nacional. Y posteriormente a ello, bueno, pues surge el PRD en el 89, y ahí ya con una institución, con toda su documentación, sus objetivos, su plataforma política, programática, documentos básicos, pues entonces ya nos sentimos parte de un proyecto después del fraude, porque hubo fraude con el ingeniero Cárdenas. Claro. A caminar en esa brega. Pues mira, estamos a 36 años, cumplimos 36 años. Y lo que sí recuerdo, buscábamos como jóvenes un anhelo, no son los mismos tiempos, por supuesto, y tienes tiempos con mucha tecnología, con muchos avances en la comunicación. En ese tiempo era difícil, era más complicado, era el territorio, era allá y acá. Sin embargo, logramos. Yo rescato que se generaron los espacios de participación de los jóvenes. Claro. Y los jóvenes, como hoy, tienen un gran valor. Tienen la necesidad de poder participar en el camino de la política, donde se toman decisiones para bien o para mal. Pero la participación me parece que es fundamental, porque encauzas hacia un mejor camino, una mejor ruta. Mientras más participación, mejores decisiones. Evitar las cúpulas, evitar la elitización de la política, porque eso le hace daño finalmente al todo, en mi opinión. Un trabajo horizontal. Y ahorita justo como con esta temática que estamos llevando de inicio,
Quiero preguntarle, ¿cuál fue su sensación después de todo este trabajo, esta lucha a través de los movimientos, cuando le dijeron, va a ser usted candidato a la presidencia municipal con 26 años? Porque hoy, sin duda, a las juventudes que nos dedicamos a la política, cada vez que se nos da una responsabilidad, se enciende algo dentro de nosotros que nos llama a seguir avanzando en el beneficio conjunto de la sociedad y de que la causa que estamos siguiendo es la correcta. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, es una decisión no fácil, porque nosotros íbamos a una elección interna, en donde se definían a través de asambleas, y se generó una asamblea en ese tiempo de 1000 gentes, de 1000 militantes, para definir el método de elección del candidato a la presidencia. Y entonces las comunidades presentaban su propuesta. Entonces yo fui una propuesta de mi comunidad. Y definimos ir a una elección, la asamblea definió ir a una elección, que por cierto nos aventamos 8 días. Éramos 6, comunidad por comunidad. Y ahí se hacía la asamblea en la comunidad, salía la gente, nos presentábamos y ahí votaban. Y entonces había un órgano electoral, por llamarle de alguna manera, definido ahí mismo por parte del partido en el municipio, y contaban los votos y se iban sumando. Terminamos a los 8 días en la cabecera municipal. Y ahí finalmente se computaban todos los votos de diario y se definía el ganador. Entonces yo resulté ganador de esa elección de 8 días. ¿De cuando le dijeron? De 8 días. Y por supuesto, pues una responsabilidad enorme. Pero algo importante es tu vocación. Yo además pues, era joven, pero traía una participación política importante que te va formando. Y me parece que hay que formar cuadros que permitan saber a qué llegan, conocer perfectamente la realidad, tu entorno, en este caso el municipio, comunidad por comunidad, sus necesidades, y entonces llegar pues con un plan correcto, real, objetivo, y pienso que se pueden hacer muchas cosas, partiendo de principios fundamentales. Siempre he dicho que la honestidad política es fundamental, el conocimiento, el equipo, y caminar colectivamente, ¿no?, en la toma de decisiones. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Partí yo de algo fundamental. A ver, entras por la puerta grande, ¿no? Cuando tomas protesta, el 1 de enero en ese tiempo, la ley se modificó y ahora es 1 de septiembre. Tomas protesta, ganaste frente a una plaza abarrotada, algo extraordinario, te llena de orgullo. Entonces yo decía, y me acordaba mucho de ese acto del 1 de enero, y yo quería igual, y lo propuse en la primera reunión con todo mi equipo, la gente, así como hoy llegamos por la puerta grande, salir por ahí, ¿no? Salir por ahí, ver bien, con la frente en alto a la gente, que camines por las calles, que te reconozcan pues, el esfuerzo, y también pues, no todo lo resuelve, ¿no? Y la verdad es que yo salí bien, tan es así que regresé pasando un trienio, volví a ser presidente. Primero fue 96-98, después fue 2002-2004. Y bajo el mismo esquema, una elección de 8 días, caray, de todas las probabilidades. No. Yo siempre he dicho que no va a haber otro partido tan democrático en una etapa de su vida política, hay que decirlo, en una etapa importante como el PRD. Elecciones internas, democráticas, ¿sí? Se fueron también degradando, hay que decirlo, pero una buena etapa fue extraordinario, o sea, había una participación plena.
había una convocatoria, y si eras militante podías participar. Y yo volví a repetir con ese mismo esquema, ¿no? 8 días en elección. Caray, una cosa... Y dentro de esos trabajos de campaña, primero, porque fue una elección interna, y todavía me tocaron elecciones internas a mí del partido, y me acuerdo que yo estaba muy chiquito, y me llevaban a cuidar las boletas en camionetas, hacían fogatas los compañeros periodistas, y veía cómo se desenvolvía todo eso. Pero en esos 2 periodos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Y de qué manera usted encontró la confianza una vez más para levantar la mano y decir, ok, que el cambio sigue y mi interés por trabajar es además de la vocación? Fíjate que de manera natural en política luego se dan las cosas. Yo digo, algo importante es el trabajo permanente, te abre puertas. La honestidad política, es fundamental la honestidad política, cómo le hablas a la gente, la congruencia en el decir y en el hacer, porque luego también la política la podemos concebir como si fuese una profesión. Hay mucha gente honesta, como hay mucha gente también deshonesta, como también puede haber algunos médicos deshonestos, como muchos honestos, o contadores, o abogados, y en la política, por supuesto, agrégale el que estás en una responsabilidad frente a, no sé si es presidente, pues frente a todo un municipio. La responsabilidad es mayor en términos de resultados. Y pues afortunadamente fue, yo debo decir, a lo mejor el mejor juicio lo tiene siempre en política pues la gente, pero te sientes satisfecho cuando haces tu esfuerzo, tu mayor esfuerzo, cuando manejas las cosas con honestidad, cuando regresas y puedes andar en la plaza, en la calle, en la comunidad, sin mayor problema, porque también esa es la política, que te permita salir y andar, ¿no? Y eso parte de cómo lo hiciste y qué hiciste. Sencillamente, si hiciste las cosas aprobatoriamente, bueno, pues si vas a una elección, pues te van a refrendar, y si no, pues también ni te pares, ¿no? Sí, es una característica particular del funcionamiento de la política. Y con estas primeras etapas de su trayectoria, que fue pasar del territorio a la trinchera, ¿de qué vinieron acompañadas? Porque sin duda luego hay responsabilidades del hogar, profesionales, y que el servicio público es de 24 horas y que uno se enfrenta con diferentes circunstancias y que tiene que ser capaz de plantear herramientas para solucionarlas de inmediato. No, pues la política es sacrificio, sacrificio familiar, personal, es sacrificio, porque no puedes, por ejemplo, pues irte a la cantina y echarte unas y ponerte hasta atrás, ¿no? ligera. Pues, sí. O si en la feria de pronto, en el bullicio de la fiesta, pues igual. Entonces tienes que sacrificar muchas cosas, porque no puedes perder el respeto. El respeto se gana cuando lo mantienes con la gente y viceversa, es decir, es de aquí hacia allá y de allá hacia acá. La autoridad siempre debe tener guardar el respeto. Y en un municipio pequeño, pues tú conoces a toda la gente, entonces pues con mayor razón. Entonces hay sacrificio, 24 horas al pendiente, cada tiempo es distinto. No es lo mismo 96, 98 a 2025, no, son etapas distintas. Se ha avanzado mucho. El PRD, por cierto, fue un instrumento de apertura democrática enorme que no la había. El mayor aporte en este país del PRD, en mi opinión, es la apertura democrática. Se aperturó, la gente participó, la gente no participaba antes, la gente no sabía qué presupuestos llegaban a los municipios, no.
y empezó una irrupción también de participación social que hizo que también las autoridades en los 3 órdenes de gobierno voltearan a ver las grandes necesidades que había. Entonces, ese es un aporte del PRD en el país. Y eso, bueno, pues viene desde esas trincheras que se fueron dando. Fue una lucha fuerte. No bajaban recursos a los municipios. Desde las presidencias tuvimos que impulsar hasta la parte federal por la concentración de los recursos para que bajara. Entonces no fue sencillo, una lucha permanente, ¿no? Y el sacrificio permanente, pero también pues, el honor de poder servir. Si traes una vocación en ese sentido, siempre va a ser un honor servir, siempre. Y de esta otra parte, ¿cómo se organizaba la militancia en ese tiempo? Porque sí hay una diferencia a través del tiempo de la disposición, porque también los tiempos han cambiado y entonces antes yo me he topado con muchos compañeros fundadores que nos platican, pues es que nos organizábamos y nos cooperábamos y nos íbamos a las tomas y exigir, y hoy buscamos lo mismo en las juventudes y el desinterés un poco también ha permeado en las nuevas generaciones. ¿Cómo era ese transitar para la organización en ese momento? El partido se organizaba a partir de asambleas. Las decisiones eran de las asambleas, al menos en mi municipio, en la mayoría de los municipios. Era una práctica muy común. Había reuniones mensuales en donde como presidente municipal incluso ibas e informabas de los presupuestos que llegaban, de los programas que había y de la política de aplicación de los recursos que permitieran que cada cabecera municipal y comunidades tuviesen parte del presupuesto en función de las necesidades. Aquella comunidad no tiene agua potable, entonces habría que canalizarle una mayor cantidad de recursos. De lo poco que llegaba en ese tiempo, fue creciendo los programas, fue habiendo más posibilidades económicas, pero eran las asambleas. Era una comunicación permanente entre autoridad y partido, ¿sí? Era permanente, era incluso como una especie, además de convicción colectiva, de rendición de cuentas permanentes al partido. Es decir, el partido estaba al pendiente de su autoridad para que estuviese en una línea de transparencia, de que los recursos se distribuyeran de tal suerte que todo el mundo alcanzara, ¿sí? Y evitar evidentemente lo que ocurría anteriormente, es decir, que nadie se daba cuenta que había presupuesto. Entonces era una dinámica de relación permanente, partido-gobierno, gobierno-partido, sano, de respeto, pero de rendición de cuentas. Entonces eso ayudaba mucho para evitar los excesos. Y al finalizar su periodo del ayuntamiento, ¿cómo fueron las coyunturas políticas para que usted pudiera seguir teniendo acceso a más cargos, para que pudiera desempeñarse en otra parte institucional? ¿Y cómo fue que dijo, esto sigue para mí, hacia allá vamos, ahora este es el rumbo? El trabajo es tu carta de presentación. ¿Qué es lo que hiciste en el municipio? Porque siempre hay como una especie como de sondeo estatal, ¿no? Claro. Y acá se da cuenta cómo anda cada municipio. Sí. Y yo recuerdo que pues, iban gentes del partido, las reuniones acá en el partido estatalmente hablando, bueno, pues había una comunicación también, una evaluación, pero tienes que aperturar los espacios de participación. Nunca van a ser fáciles, también hay que decir, no. Mi primera participación, por ejemplo, el partido lo constituían en la parte de los municipios la gente del campo. La gente del campo era la fuerza. Cuando entra, a mí me sirvió mucho porque pues, yo fui parte desde el Frente Democrático. Entonces me identificaban que andaba yo en esa lucha política. Pero el que me antecedió ahí de presidente, los 2 primeros, pues eran campesinos. Y contendí en la interna contra un maestro, 2 maestros y otros 3 campesinos.
¿sí? Por eso mi valoración fue entrarle. A ver, yo había terminado la universidad, estaba en el partido desde tiempo. ¿Por qué no? Creo que puedo aportar, creo que puedo apoyar. El joven tiene que también dar la batalla. Nunca va a ser fácil, no. Pero tampoco es una tarea imposible. Hoy día hay muchas condiciones de organización, hoy día hay muchos elementos que te permiten como joven impulsar, ¿sí? Y trabajar en proyectos políticos. La participación de los jóvenes tiene que ser y debe ser fundamental, ¿sí? No decir de pronto los jóvenes son el futuro, yo creo que son el presente, ¿sí? Y entonces te preparas pues, para seguir en ese relevo generacional que es también normal y natural, pero hay que prepararse. Sí creo yo que se tiene que preparar. Sí, yo lo he comentado en varios espacios, que justo coincido con usted, que es, pues, los jóvenes somos el ahora, el turno es nuestro, y es parte natural de la política, y de ir creciendo y de ir tomando estos espacios de representación. Quiero preguntarle también, ¿cómo fue el día de la elección? Ese día, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿De nervios? ¿De mucho trabajo? ¿No le dio tiempo? ¿Dónde andaba? ¿Cómo se sentía al respecto de cómo fueron las diferentes elecciones a las que se enfrentó, ya constitucionales? Son difíciles las campañas. La elección va a ser siempre difícil porque lo que yo decía es que tienes que trabajar en una campaña, que no te quede remordimiento de que no hiciste esto, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer en términos de contactar a la gente, de ir a la comunidad, ir al territorio, ir al municipio, etcétera, independientemente de qué candidatura sea, y ya pues quedas en manos de la gente, ¿no? ¿Sí? El conocimiento que la gente tenga de ti, y ahí depositas finalmente la confianza. Muchos nervios, porque ya cuando es la elección, mi primera elección, llegué yo y enfrente en la plaza estaba el candidato contrario, pues con mariachi. Y yo pensé que, no, pues yo creo que, y además ya victoriano, y dije, pues yo creo que sí me ganaron. Y yo ahí estaba, pues esperando los resultados. Y yo los veía pues eufóricos. Yo dije, bueno, no, pues yo creo que sí me ganaron. Pero resulta que estaban llegando las casillas de la cabecera municipal y faltaban todas las comunidades. No, empezaron a llegar a las comunidades y pues no me fui arriba, ¿no? Pasa el mariachi para Estela. Entonces se empezó a calmar. Sí, son, digamos, anécdotas que pasan. Luego cuando fui candidato a diputado, lo mismo. De pronto, pues, el candidato a presidente mal, el candidato a gobernador mal, pues, seguramente yo también. No, y gané al final el distrito de Zacapo. Pero son muy tensas, porque pues finalmente le inviertes mucho tiempo, mucho esfuerzo, todos los candidatos de todos los partidos, es un esfuerzo enorme, le inviertes parte también económicamente lo que mandata la propia ley, y pues hay un ganador, que a veces te toca, a veces no te toca. Yo jugué candidato a presidente, candidato a diputado, las gané. Candidato a la dirigencia estatal del PRD, también fue una elección eterna, claro. Y también la gané, pues te sientes bien, ¿no? Ganas. Y después, bueno, pues la responsabilidad de hacer las cosas. Continuar con el trabajo, claro. Eso es lo más importante. Y de entregar resultados. Ahora, honrar la confianza. Cuando te votan por ti, es un voto de confianza. Claro. Y ese voto de confianza tienes que honrarlo con resultados. No es fácil, pero tienes que hacer el esfuerzo. De lo contrario, ¿qué sucede? Pues en la siguiente elección, pues ya mejor ya ni te paras. Ya no vuelvas a ver.
¿Cuáles son las diferencias que usted ha encontrado entre el trabajo institucional de partido, al frente de la dirigencia, al frente de los cargos de elección popular y luego en su salto a las secretarías de Estado? ¿Cuáles han sido esas tres diferencias? Que al final del día yo creo que lo conjunto es que todas tienen un beneficio colectivo para la sociedad. Pero las diferencias y cuál ha sido la gratificación más grande que ha encontrado en cada una de las encomiendas. Pues mira, el servir y el resolver los problemas, yo creo que es la parte importante. O sea, ¿cuál es tu proyecto político o cuál es tu proyecto de gobierno? Imagínate la satisfacción de poder resolver un tema siendo presidente municipal de agua potable, ¿no? Que la gente no tenía agua potable y logra resolverlo, pues es una cosa enorme, es una satisfacción enorme. Te sientes bien. ¿Cómo logras en un proyecto estatal sacar adelante tu plan de gobierno? Un gobernador, incluso del partido que sea, busca avanzar en infraestructura carretera, en infraestructura hospitalaria, en todos los temas. Yo no dudo que todos los que pasaron, el que está, quieran sacar adelante a Michoacán. No siempre se puede por el tema económico, por muchas razones, pero el esfuerzo lo haces. Siendo presidente municipal igual, dirigente del partido, pues haces una tarea política. El dirigente del partido busca que el partido gane elecciones bajo un esquema de organización política, de fortalecimiento de un proyecto político, en este caso el PRD, bueno, pues un proyecto de izquierda que además debe de encauzarse hacia ese lado. El PRD tuvo una etapa de despido en su visión de línea política. Y hoy, bueno, pues es una oportunidad para retomar el camino. La línea política, el camino de la izquierda, ¿sí? Entonces hay una diferencia, evidentemente, que tiene que ver con, siendo presidente, pues tú buscas el desarrollo de todo el municipio, más allá incluso de tu partido que te llevó. En el partido, pues tú buscas, los partidos por naturaleza se constituyen para arribar al poder. No buscar el poder por el poder mismo, buscar el poder para ponerlo, pues, al servicio de la gente, si te da la confianza. Y yo creo que esa es la misión del dirigente. La misión del gobierno, del gobernante, es sacar adelante tu estado, más allá de los partidos, ¿sí? Identificar tus problemas prioritarios, ¿sí? y trabajar en esa ruta. Entonces sí hay algunas diferencias, pero finalmente el tema es la capacidad de organización, ¿no? En el partido, y la capacidad de organización también desde el gobierno con tu equipo. Sí, que son trabajos similares, pero el enfoque es donde cambia. Y la inclusión permanente. Yo creo que te tienes que ayudar, tienes que escuchar, tienes que no encerrarte en la cupulita, digamos, sino salir y escuchar a los sectores, a la gente, a los jóvenes, a las mujeres, a todos los sectores, ¿no? El empresario, qué opinión tiene, el sacerdote, las y los jóvenes, los indígenas, todos, ir por todos. No. Quiero que le comparta a la militancia y a quienes nos escuchan. Yo creo que esta pregunta, en cualquier época que nos la hagan, tenemos una respuesta clara. ¿Cuál ha sido la historia que al día de hoy le ha marcado y le sigue dando esa motivación para levantarse todos los días y continuar con su vocación intacta? Bueno, es que permanentemente evalúas lo que has hecho y también qué tanto se ha reflejado en tu municipio, en tu estado, en tu partido.
lo que has hecho durante muchos años y te das cuenta que la política es una tarea inacabada, que no vas a terminar, que lo que tienes que hacer es abonar desde tu trinchera para seguir abonando al desarrollo de Michoacán en este caso. Y si la trinchera es el PRD en este momento, abonar para que pueda ser el PRD un instrumento, o siga siendo el PRD un instrumento y una alternativa política. Y para ello se requiere la fusión de quienes venimos desde aquella época, pero que seguimos aquí, con quienes hoy están jóvenes de 18, de 20, 30, 40, para entre todos embonar en un objetivo, en un proyecto político que el PRD ha abanderado desde hace muchos años, en esta ruta de retomar la línea de la izquierda, ¿no? La esencia del PRD, retomarla hasta donde sea posible, en un nuevo contexto también, porque los tiempos cambian, pero la esencia no perderla, ¿sí? La esencia es que cuáles son tus sectores con los que siempre has caminado, ¿sí? Con ellos. Y en esta coyuntura creo que el PRD tiene una oportunidad de retomarla, caminar con ese sector, con todos los sectores, incluso en una coyuntura político-electoral que estamos inmersos incluso, con mayor razón, retomar esa línea política de las izquierdas, ¿sí? Y fortalecer el tema de las juventudes. Entonces la política es una tarea inacabada. Tenemos que permanentemente estar abonando en la medida de lo posible, ¿sí? Construyendo. Y de manera un poco ya para ir cerrando y rescatando lo que comentábamos al inicio, ¿qué le diría a los jóvenes para que retomen las riendas de la democracia y que llevemos a este partido a buen cauce? Hay que generar los espacios de participación política. Quienes están a cargo de los partidos, de los diversos partidos en el Estado o en el país, generar los espacios de discusión política de los jóvenes, ¿sí? No únicamente, como suele suceder, utilizarlos como un instrumento electorero, sino también como algo, como un pilar fundamental para la aportación de ideas y de participación en las políticas públicas y de los espacios públicos. Hoy día no hay una exclusividad, de pronto, desde hace un buen tiempo, desde hace muchos años, el PRD fue impulsor incluso de la equidad de género, ¿sí? De la diversidad y su inclusión en las decisiones políticas. Entonces, creo que la apertura que debe de generarse desde las direcciones de los partidos hacia la participación de los jóvenes debe ser una regla, ¿sí? Pero también los jóvenes tienen que impulsarse por sí mismos, en lo individual y en lo colectivo, para que sean tomados en cuenta y ganar los espacios a partir del trabajo y de la capacidad que evidentemente tienen, desde el aula, desde la universidad, desde los foros políticos de cada partido. No dejar de participar, no dejar que decidan por ellos. Deben de abonarle, deben de participar y deben de ser parte de las políticas públicas y de las decisiones de los gobiernos en los tres órdenes. Pero para ello, abrirse campo. No va a ser fácil, porque luego los liderazgos también cierran. Sí, claro. Cierran. Eso ha sido históricamente. Pero la capacidad de los jóvenes es mucha. Yo identifico, ve el Senado de la República. El Senado de la República hace tiempo era como una especie de espacio de jubilación de los grandes, los que fueron gobernadores, de los que fueron particularmente gobernadores o funcionarios de la estructura del poder. Era eso. La jubilación al Senado. Pues hoy ves, tenemos una senadora joven,
Araceli, pero ves muchos jóvenes. O en el Congreso de la Unión igual, o aquí en el Congreso local, o las presidencias municipales. Es decir, hay apertura, hay espacios. Entonces, que entren los jóvenes, que nos vean los jóvenes, deben de participar. Que nos escuchan, deben de participar. La política no debe ser exclusivamente de sectorizada, no, la política debe ser de una inclusión total. Jóvenes, mujeres, indígenas, migrantes, todos los sectores participativos, pero en particular los jóvenes. Sí prepararse, yo he dicho en los partidos, en el partido, más bien en el PRD, que es necesario por la experiencia misma de uno mismo. Debemos de preparar jóvenes para gobernar, para que lleguen con todo el conocimiento de lo que significa una responsabilidad pública. Y sí, deben de generarse los espacios desde el partido para preparar esos cuadros, ¿sí? En todos los aspectos. Y ya hay herramientas para ello, claro que las hay, ¿sí? Pero bueno, creo que, pues mira, Juan, tú estás joven. Vamos. Entonces, échenle ganas, impulsen. El PRD es un partido muy incluyente. Yo creo que su característica es esa, la libertad de plantear ideas, propuestas, participar, discutir. El PRD generaba discusiones amplias y me parece que hay condiciones de hacerlas. Tenemos un dirigente y un comité estatal. Estoy seguro que con toda la apertura de esos espacios, el joven está ávido de decir lo que cree, lo que piensa. El joven, el viejo, el adulto, todos queremos ser escuchados, queremos plantear ideas y a veces nos cerramos acá arriba. Entonces no deben de repetirse esos errores, ¿sí? La gente sabe, la gente es sabia, ¿sí? Pero tienes que generarle el espacio para decirte, esto creo, esto me parece que el PRD tiene que ir en esta ruta, en esta dirección, ¿saben qué van bien? Sí. Entonces, reuniones de jóvenes, Juan, y de todos, pues, ¿no? Pero, ¿me hablabas del joven? Sí, claro. Ya lo han escuchado ustedes, creo que el mensaje es claro, hay que tomar los espacios, hay que recuperar la esencia del PRD. Licenciado, ¿algo más que gusta agregar a esta conversación que hemos tenido, donde usted nos ha platicado su experiencia de cómo ha sido pasar del territorio a la trinchera y los aprendizajes que eso le ha dejado? No, pues saludar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, agradecer la atención. Y la política es sacrificio, es esfuerzo, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y lo más importante es que desde la política se toman decisiones para transformar el entorno y hay que hacerlo para bien. Y se ocupa de la participación de todas y todos, de todas y todos, sin excluir. El gobernante ocupa de que le ayudemos desde acá, todas y todos, pero en una reciprocidad, ¿sí? Entonces esa es la experiencia que hemos vivido. Muchas cosas buenas se han hecho, muchísimas. Muchos municipios se han transformado en bien. Falta mucho por hacer, sin duda. Por eso te digo, la política es una tarea inacabada. Todos los días tenemos trabajo. Nosotros dejaremos de hacer política, pero la política seguirá. Sí, claro. ¿Sí? Y va a haber siempre alguien ahí. Por eso se dice que en política no hay vacíos. Y yo creo que es cierto. Entonces agradecer, participen. El PRD es un partido que en esta nueva etapa necesita de la participación de muchas y muchos. Y hay que impulsar esa participación. Entonces, gracias por este espacio, Juan. Agradecer a Viri, la secretaria de Comunicación Social, extraordinaria labor en este tema de difusión, y a toda la producción. Muchas gracias.
Y ahí estamos en esta trinchera trabajando, ¿no? Gracias, licenciado. Aportando nuestro granito de arena. Gracias, licenciado. De manera particular, ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio con usted, que nos platique su experiencia y cómo podemos hacer para tener un camino recorrido como el de usted. Ya lo han escuchado a quienes nos siguen a través de YouTube, de Spotify. Por favor, no olviden regalarnos un comentario, suscribirse, darle like, pónganos a qué invitado quieren que tengamos, que nos acompañe en este espacio. Por favor, déjenos sus recomendaciones, sus sugerencias. Síganos todos los martes cuando se estrena un episodio de Micrófono Amarillo. Con ustedes ha estado Juan Mesa y el licenciado Armando Hurtado. Muchas gracias.